Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Josué Sáenz y hoy yo seré su profesor. Bien, vamos a empezar. Hoy hablaremos específicamente sobre fuerzas que actúan sobre una partícula y componentes rectangulares. Entonces vamos a avanzar. Vamos a comenzar con un ejemplo. Leemos el enunciado. Dice: dos remolcadores arrastran una garraba. Si la resultante de la fuerza ejercida por los remolcadores es una fuerza de 25 kN dirigida según el eje de la barcaza, hallar A, la tensión en cada uno de los cabos, sabiendo que A es igual a 45 grados, alfa es igual a 45 grados. B, el valor de alfa para el que es mínimo la tensión en el cabo número 2. Entonces vamos a ver nuestro diagramita, nuestra figura, para entender un poco mejor de qué se trata. Y listo, aquí tenemos nuestra barcaza. Aquí se encuentran los dos remolcadores. Entonces vemos que el vector de la fuerza y la tensión entre B y A genera un ángulo de 30 grados. A su vez, el vector de la fuerza y la tensión entre B y C genera un ángulo alfa, el cual ya sabemos que es de 45 grados. Entonces lo primero que hacemos es llevarlos a un plano donde identifiquemos cada una. Aquí está. Tenemos la tensión 1, la tensión 2, que viene siendo la representación de esta tensión que está acá abajo en rojo también. Tenemos nuestro ángulo alfa, tenemos ángulo D, el vector fuerza 25 kN, y abajo de él, muy importante, abajo de él tenemos el seno de teta. No me alcanza el puntero lastimosamente, pero ok, continuamos. Bien, entonces ya nos dimos cuenta que tenemos ángulo, cateto opuesto, lado, ángulo, lado, ángulo y lado. Pues procedemos a aplicar la ley del seno. ¿Sí? Si D es igual a 45, entonces empleamos la ley del seno. ¿Okay? Entonces tenemos tensión 1 sobre seno de D, tensión 2 sobre seno de 30, seno de 30, 25 kN sobre seno de teta. ¿Está? Y lo siguiente que vamos a hacer para despejar este seno de teta es resolvemos teta por el ángulo complementario, por ángulos complementarios. Sabemos de que los ángulos en el interior de un triángulo son igual a 180 grados. Entonces tenemos 30 más 45 más teta es igual a 180 grados. Despejamos teta y nos queda 180 menos 30 menos 45, y eso es igual a 105 grados. Ya despejando nuestro seno de teta, podemos usar estos dos. O sea, podemos hallar la tensión 1, la podemos hallar con estos dos. O sea, no necesitamos toda la ecuación, solamente estas dos. Listo, entonces la escribimos. Tensión 1 es igual, tensión 1 sobre seno de 45 es igual a 25 kN sobre seno de 105. Despejamos T1 y nos queda T1 es igual a 25 kN por seno de 45 sobre el seno de 105. Eso es igual a T1. T1 es igual a 18,3 N. Ahora vamos a hacer lo mismo con T2. Calculamos tensión número 2, hacemos lo mismo. Tensión 2 sobre seno de 30 es igual a 25 kN sobre seno de 105. Despejamos T2. Queda T2 es igual a 25 kN por seno de 30 sobre seno de 105. Eso es igual a T2 es igual a 12,94 kN por... Este no es 25, este es 2,5 kN. Perdón, 25, sí. Entonces,
nos queda que la tensión 2 es igual a 12,94 kilonewtons. Bien, el valor mínimo de la tensión T2 ocurre cuando la línea de los módulos de la tensión T1 y T2 son perpendiculares. Vamos a hacer un diagrama explicando esto. Ok, entonces, perpendiculares. Aquí se encuentra nuestro ángulo de 90 grados. Aquí abajo, no me alcanza el puntero, pero aquí abajo está. Entonces, ya teniendo nuestro ángulo de 90 grados, teniendo nuestro ángulo de 30 grados y alfa, pues hacemos lo mismo que hicimos para encontrar teta por ángulo suplementario. Entonces complementario, entonces son 90 grados más 30 más alfa es igual a 180. El despeje de esto nos da que alfa es igual a 60 grados. ¿Qué sucede cuando alfa es 60 grados? Se cumple esta condición. El valor mínimo de la tensión 2 no se cumple. Continuamos con otro ejercicio. Listo, entonces vamos a leer el enunciado nuevamente. Dice: en el punto A del poste AB está sujeto a un cable telefónico, sabiendo que la tensión en la porción izquierda del cable T1 es igual a 40 kilonewtons. Hallar por trigonometría la tensión T2 que debe sufrir la tensión derecha del cable para que la resultante R de la fuerza que el cable ejerce en A sea vertical, y B el correspondiente módulo en R, de R. Okay, entonces aquí tenemos nuestra pequeña figura. Entonces aquí vemos el poste, vemos la tensión 2, la tensión 1. Sabemos de que esta tensión debe ser cada una igual para que así no caiga el poste del lado izquierdo o derecho. ¿Ya? Bien. Entonces debemos descomponer en sus componentes vectoriales. Listo, aquí tenemos sus componentes vectoriales. Ya sacamos TX sub 2, TY sub 2, TX sub 1, TY sub 1. Ya podemos trabajar, podemos sumar sus vectores. Entonces, para la resultante de R sea vertical, T2 es igual a T-1, es lo que decía, tiene que ser igual. Siendo que T1 debe ser negativa, porque están jalando en sentido contrario, no a favor. Listo, entonces calculamos TX sub 1. TX sub 1 es igual a menos, porque está del lado izquierdo específicamente, por el coseno de 15 grados, que es el ángulo de 15 grados. Reemplazamos y tuvimos 40 kilonewtons, aquí está, como positivo. Y eso nos da TX sub 1 es igual a menos 38,64. Entonces pasamos ya a la siguiente. TX sub 2 es igual a menos TX sub 1. Solamente que lo multiplicamos por un negativo para que nos dé positivo. Recordamos que se cancelan las dos fuerzas en el eje de las X, entonces tiene que darnos positivo. Listo, entonces nos dio TX sub 2 es igual a 38,64 newtons. Por lo tanto, la tensión en T sub 2 será, ¿cómo será T sub 2? TX sub 2 sobre el coseno de 25. Aquí vemos que el ángulo tiene su cateto puesto, su cateto, está usando el cateto adyacente. Y eso nos da un total de T2 es igual a 42,63 newtons. Para hallar el módulo resultante de R debemos calcular las componentes en Y debido a que en X se anula. ¿Listo? Entonces pasamos a calcular las componentes en Y. Nuevamente tenemos aquí nuestro pequeño diagrama para tenerlo en cuenta. Y entonces tenemos la componente en TY sub 1 es igual a menos T por el seno de 15. Reemplazamos menos T1 y nos da TY es igual a menos 10,35 kilonewtons. Nuevamente TY sub 2 reemplazamos es igual a menos T2 seno de 25. Reemplazamos menos T2 seno número 2
y eso nos da TY sub 2 es igual a menos 18,02 kilonewtons. Y lo reemplazamos. Bien. El módulo en R, ya conocemos la forma de hallar el módulo. Tenemos 10,35 kilonewtons menos 18,02 kilonewtons. Eso es igual a que el módulo en R sumatoria es 28,37 kilonewtons, y esa es la respuesta del inciso B. Ok, entonces vamos a hacer el último ejercicio. Sabiendo que alfa es igual a 35, hallar la resultante de las tres fuerzas representadas. Entonces vemos nuestra figura. Aquí tenemos la figura, parece una argolla, está recibiendo fuerza, está siendo jalada por tres, pongámosle cuerdas. Entonces ya vemos el ángulo que se forma, alfa, nuestro ángulo de 30 grados. Sacamos componentes rectangulares para cada F, o sea, para 200 newton, para 150 newton, para 100 newton. Sacamos sus componentes rectangulares. Sabemos de que es necesario para hacer la sumatoria. Aquí tenemos la componente de F1, que sería 200 newtons. Tiene su componente F de X sub 1, FY sub 1. Nuestra F2, que sería 150, tiene Fx sub 2, Fy sub 2. Nuestra componente F3, tenemos aquí Fx sub 3 y Fy sub 3. Listo, entonces identificado, podemos usar las identidades trigonométricas. Entonces f de x es igual a menos f. ¿Por qué menos f? Porque se encuentra en el lado negativo, en el cuadrante negativo. Ok, entonces por coseno de alfa, sabemos de que el coseno de alfa aquí nos explica, sabiendo que alfa es igual a 35. Entonces tenemos coseno de alfa, f sub 1 es igual a menos 200 por coseno de 35, y eso nos da fx sub 1 es igual a menos 163,8 newtons. Entonces seguimos, continuamos con f de y, su componente en y. F de y sub 1 es igual a menos f1 por el seno de alfa. Entonces f de y sub 1 es igual a menos 200 sobre el seno de 35. Eso nos da f de sub y es igual a 100. Todo bien. Listo. F de y sub 1 es igual a menos 136 newton. Okay. Entonces ahora vamos para F2. Ok, para F2 lo mismo. F de x sub 2, F positiva, coseno de 35 más 30. 35 más 30. Porque tenemos aquí que el ángulo es 30 y el ángulo alfa representa 35. Entonces hacemos la sumatoria de lo que compete del eje de las X. Entonces fx sub 2 reemplazamos F2, y ya realizando la operación nos queda fx sub 2 es igual a 63,4 newtons. Entonces sacamos su componente, ahora su componente en y, perdón. Entonces comenzamos, f de y sub 2 menos f2 por el seno de alfa más 30. Alfa igual a 35, ya sabemos eso. Es negativo porque obviamente la componente en y es negativa, está hacia abajo, y eso nos da fy sub 2 es igual a menos 136 newtons. Ahora para F3, fx sub 3 es igual a F3 toda positiva
en coseno, perdón, porque está con respecto al eje de las X, por coseno de alfa. Acá ya reemplazamos alfa por 35, f sub 3 por 100 newtons, y eso nos da f de x sub 3 es igual a 83 newtons. Bien, entonces ya ponemos su componente en y, f de y sub 3 menos f3 por el seno de alfa, sustituimos y nos queda f de y sub 3 es igual a menos 57,40, pues menos 57,4. Ahora suma la fuerza de acuerdo a su eje y obtén la componente de la fuerza resultante R. Listo, entonces Rx es igual a f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 3. Entonces Rx es igual a menos 163,8 newtons más 63,4 newtons más 82 newtons. Un resultado de Rx es igual a menos 18,4 newtons. Sería nuestra componente resultante. Por lo tanto, el módulo de la fuerza resultante será, tenemos nuestra ecuación, sustituimos y nos queda que la fuerza resultante es igual a 308,6 newtons. Y listo, eso es todo. Vamos a graficar. Nos queda una fuerza resultante según la proyección con respecto a esta gráfica de esta forma, esta magnitud, componente en y. Esa sería nuestra fuerza resultante, módulo de fuerza resultante. Y gracias, eso es todo. Un gusto, que tengan buena tarde.